¿Se ha preguntado alguna vez qué secretos oscuros acechan en las entrañas de una ciudad colonial, esperando décadas para salir a la luz? En las calles empedradas de Guanajuato, 1935, un panadero común llamado Ramiro Juárez está a punto de enfrentarse a lo inexplicable cuando ve a un niño con ropas antiguas señalando casas desde las sombras. Lo que comienza como una superstición local pronto se convierte en una pesadilla real, desenterrando crímenes que llevan 40 años ocultos bajo tierra. Esta historia podría cambiar para siempre la forma en que usted mira a los niños que deambulan solos al anochecer o cómo interpreta las manchas en las paredes de su hogar. Acompáñeme y descubra la historia completa. En la Guanajuato de 1935, los ecos de la revolución aún resonaban entre las callejuelas empedradas y las casas coloniales de colores deslavados. Las minas que habían dado riqueza a la ciudad durante siglos seguían funcionando, aunque con menor esplendor que en la época de la colonia. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, flores de cempasúchil y pan recién horneado que salía de la panadería La Esperanza, propiedad de don Ramiro Juárez y su esposa Consuelo. Los Juárez eran conocidos en el barrio del Mellado no solo por su delicioso pan, sino por la tragedia que cargaban a sus espaldas. Su único hijo, Sebastián, había muerto hacía 2 años de tuberculosis a la edad de 9 años, dejando un vacío que ninguna cantidad de masa fermentada podría llenar. Consuelo pasaba las tardes mirando por la ventana de su habitación hacia la plaza, sosteniendo un rosario gastado entre sus dedos huesudos. ¿Has oído sobre el niño Calderón?, le preguntó doña Matilde, una de sus clientas habituales, mientras compraba bolillos una mañana de octubre. El viento arrastraba hojas secas por el suelo y el cielo amenazaba lluvia. Consuelo negó con la cabeza, distraída. Su mente estaba en otra parte, como siempre desde la muerte de Sebastián. Dicen que en 1895, durante la época de don Porfirio, hubo un niño llamado Felipe Calderón que tenía un don terrible, continuó doña Matilde, bajando la voz aunque estaban solas en la tienda. Señalaba a personas en la calle y quienes recibían su señalamiento no llegaban vivos al domingo siguiente. Supersticiones, respondió Consuelo, envolviendo los bolillos en un pedazo de papel de estraza. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían por inercia. Lo interesante es que han empezado a aparecer marcas de manos pequeñas en algunas casas de la ciudad, añadió doña Matilde, inclinándose sobre el mostrador. Y el domingo pasado encontraron a don Jacinto Ortega muerto en su casa. Tenía la marca de una mano infantil en su puerta. Consuelo levantó la vista, interesada a su pesar. Don Jacinto era un viejo usurero, un hombre desagradable que se había enriquecido a costa de la miseria ajena durante la Revolución. Nadie lo extrañaría, pero su muerte resultaba inquietante. ¿Cómo murió?, preguntó Consuelo. De miedo, dicen los médicos. Su corazón simplemente se detuvo, pero su rostro, dicen que tenía una expresión de terror absoluto. Esa noche, mientras cerraban la panadería, Ramiro notó que Consuelo estaba más callada que de costumbre. Tras servir la cena, unos frijoles refritos con queso y tortillas recién hechas, se sentaron a la mesa de madera desgastada que habían comprado cuando se casaron 20 años atrás. Matilde me contó sobre el niño Calderón hoy, dijo Consuelo finalmente, rompiendo el silencio. Ramiro dejó la cuchara en el plato. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. Son cuentos viejos para asustar a los niños, respondió con firmeza. Mi abuelo hablaba de eso cuando yo era pequeño. Pero don Jacinto era un viejo con el corazón débil y muchos enemigos, la interrumpió Ramiro, aunque su tono traicionaba cierta inquietud. No le des más vueltas a eso, mujer. Sin embargo, esa misma noche,
Mientras regresaba de llevar pan a la familia Rivera al otro lado del barrio, Ramiro vio algo que le heló la sangre en las venas. Un niño de aproximadamente 10 años, vestido con ropa anticuada, pantalones cortos, camisa blanca y un chaleco oscuro, estaba de pie en una esquina, parcialmente iluminado por un farol. Lo que llamó su atención no fue tanto su presencia a esas horas de la noche, sino que el niño estaba señalando directamente hacia la casa de los Álvarez. Cuando Ramiro parpadeó, el niño había desaparecido. Se convenció a sí mismo de que había sido una ilusión, un truco de la luz mortecina sobre sus ojos cansados. No mencionó el incidente a Consuelo esa noche. El viernes siguiente, doña Rosario Álvarez, esposa del boticario del barrio, fue encontrada muerta en su cocina. No había signos de violencia, pero su rostro estaba congelado en una mueca de horror indescriptible. Y en la puerta trasera de la casa, visible desde la calle, había una pequeña huella de mano impresa en la madera, como si alguien la hubiera presionado con ceniza o polvo oscuro. La noticia corrió por Guanajuato como pólvora. El comisario Ignacio Mendoza, un hombre pragmático que había combatido con las tropas de Obregón durante la Revolución, atribuyó la muerte a causas naturales, pero ordenó una vigilancia intensificada en las noches. «Son coincidencias que alimentan la histeria», declaró públicamente, mientras encendía un cigarrillo con manos que delataban un ligero temblor. Para Ramiro, sin embargo, la coincidencia era demasiado perturbadora. Esa noche, después de que Consuelo se durmiera, sacó una vieja caja de madera del fondo de su armario. Contenía fotografías antiguas, cartas amarillentas y un diario que había pertenecido a su abuelo, Enrique Juárez, quien había vivido en Guanajuato durante el Porfiriato. A la luz temblorosa de una vela, Ramiro pasó páginas hasta encontrar una entrada fechada en noviembre de 1895. Hoy han enterrado al pequeño Felipe Calderón. Toda la ciudad está conmocionada por la manera brutal en que murió. Su padre, don Ernesto Calderón, jura venganza contra aquellos que participaron en lo que él llama el ritual diabólico, que acabó con la vida de su hijo. Felipe era conocido por su extraña habilidad para predecir muertes, señalando a quienes no llegarían al domingo siguiente. Algunos lo llamaban brujo, otros decían que estaba poseído. La verdad es que el niño sufría visiones terribles que lo atormentaban día y noche. Lo que le hicieron al final, no puedo escribirlo siquiera. Que Dios tenga piedad de sus almas. Ramiro cerró el diario con manos temblorosas. Había algo más que no encajaba en la historia que le habían contado de niño. Según recordaba, el niño Calderón no era un ser malévolo, sino una víctima. Entonces, ¿por qué estaría señalando a personas ahora, 40 años después de su muerte? El fin de semana transcurrió con una tensión palpable en las calles de Guanajuato. Las personas caminaban en grupos, incluso a plena luz del día, y las risas infantiles que solían escucharse en la plaza habían sido reemplazadas por un silencio inquietante. Los niños permanecían en casa, protegidos por padres temerosos de un mal que no podían nombrar. El domingo por la noche, mientras cerraban la panadería, un golpe en la puerta sobresaltó a Consuelo y Ramiro. Al abrir, encontraron a un niño pequeño de unos 6 años, llorando desconsoladamente. «¿Qué te pasa, criatura?», preguntó Consuelo, arrodillándose para estar a su altura. Es mi mamá», sollozó el niño. «Estábamos caminando y vio algo que la asustó mucho. Ahora no puede hablar y me mandó a buscar ayuda». Ramiro tomó un farol. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con urgencia. «En el callejón del beso», respondió el pequeño, señalando hacia la famosa callejuela estrecha donde, según la leyenda, los amantes podían besarse desde balcones opuestos. «Quédate aquí con el niño», le dijo Ramiro a Consuelo. «Volveré pronto». «Ten cuidado, Ramiro», advirtió Consuelo, con un presentimiento sombrío. Ramiro se apresuró por las calles empedradas, el farol proyectando sombras grotescas contra las paredes de las casas.
El callejón del beso estaba desierto y silencioso cuando llegó, sin rastro de ninguna mujer en apuros. «¿Señora?», llamó, su voz resonando entre las paredes estrechas. Fue entonces cuando lo vio. Al final del callejón, parcialmente iluminado por la luna, estaba el mismo niño que había visto días atrás. El niño con ropas anticuadas que había estado señalando la casa de los Álvarez. Felipe Calderón. El niño no dijo nada. Simplemente levantó su brazo y señaló directamente hacia Ramiro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su garganta estaba seca como papel. Y entonces, justo cuando el pánico amenazaba con hacerlo desmayar, el niño habló con una voz que no pertenecía a un infante, sino que sonaba como muchas voces mezcladas. «No es a ti a quien busco, Ramiro Juárez, es a quienes me hicieron esto». Antes de que Ramiro pudiera responder, el niño desapareció en las sombras del callejón, dejando tras de sí un eco de pasos infantiles que se desvanecían en la noche. Cuando Ramiro regresó a la panadería, pálido y tembloroso, encontró a Consuelo sentada sola en la cocina. «¿Y el niño?», preguntó, mirando alrededor confundido. «¿Qué niño, Ramiro?», respondió Consuelo, con una expresión de desconcierto genuino. «Has estado afuera apenas 5 minutos. Saliste solo, diciendo que habías olvidado cerrar la puerta trasera». Ramiro se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. No había sido real. Nada de eso había sido real. «Oh sí, esa noche ninguno de los dos durmió bien. Ramiro escuchaba pasos de niño corriendo por el pasillo, risas infantiles que se mezclaban con sollozos. Y cada vez que cerraba los ojos, veía al niño Calderón señalándolo desde la oscuridad». Consuelo, por su parte, soñó con Sebastián, su hijo fallecido, pero en el sueño el rostro de Sebastián se transformaba en el de otro niño. Un niño que nunca había visto, pero que la miraba con ojos que contenían un dolor y una rabia inconmensurables. Al amanecer, mientras preparaban la masa para el pan del día, Consuelo rompió el silencio. «Debemos hablar con el padre Domingo. Él sabrá qué hacer». Ramiro asintió, demasiado agotado para discutir. Por primera vez en su vida, la idea de buscar ayuda espiritual no le parecía una superstición vana. Lo que no sabían es que en ese mismo momento, en diferentes puntos de la ciudad, 3 personas más habían recibido la señal del niño Calderón durante la noche. Y uno de ellos era el comisario Ignacio Mendoza, quien se había despertado gritando al ver a un niño de ropas antiguas parado al pie de su cama, señalándolo silenciosamente con una expresión que mezclaba acusación y una tristeza infinita. La cuenta regresiva hacia el domingo había comenzado para 4 almas en Guanajuato, y el niño que señalaba a quienes no llegarían al domingo siguiente parecía determinado a cumplir con su macabra profecía una vez más. El padre Domingo Villaseñor llevaba sirviendo en la parroquia de San Cayetano durante más de 30 años. Había sobrevivido a la revolución, a la guerra cristera y a la fiebre de influenza que había devastado Guanajuato en 1918. Sus cabellos blancos y su rostro surcado de arrugas le daban un aspecto de sabio antiguo, y la gente acudía a él tanto por consejo espiritual como práctico. Cuando Ramiro y Consuelo entraron en la sacristía aquella mañana de lunes, el padre Domingo estaba revisando un viejo registro parroquial, sus dedos nudosos pasando las páginas con reverencia. Levantó la vista y al ver sus rostros, cerró el libro inmediatamente. «Los estaba esperando», dijo con voz cascada. «Han visto al niño, ¿verdad?» Ramiro sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo lo sabe, padre?» El sacerdote se levantó con dificultad y caminó hacia un armario de madera oscura. Extrajo una caja pequeña y la colocó sobre la mesa. «Porque esto ya ha pasado antes», respondió, abriendo la caja. Dentro había un rosario antiguo con cuentas negras y una pequeña cruz de plata. En 1905,
10 años después de la muerte de Felipe Calderón. Y otra vez en 1915, durante los peores días de la revolución en nuestra ciudad, siempre con 40 años de diferencia. Consuelo se sentó, sintiendo que las piernas no la sostendrían. ¿Quién era realmente Felipe Calderón, padre? El sacerdote suspiró profundamente, como si el peso de la historia lo aplastara. Felipe era un niño con un don o una maldición, dependiendo de cómo se mire. Podía ver la muerte antes de que ocurriera. No causaba las muertes, simplemente las anunciaba. Comenzó cuando tenía 7 años, después de una fiebre que casi lo mata. Señalaba a personas y efectivamente, antes del domingo siguiente, esas personas morían por diversas causas. ¿Y por qué murió?, preguntó Ramiro, recordando la enigmática entrada en el diario de su abuelo. El padre Domingo guardó silencio por un momento, como decidiendo cuánto revelar. «Fue asesinado», dijo finalmente, con voz apenas audible. Un grupo de hombres poderosos de la ciudad, aterrorizados por su don, lo secuestraron una noche de 1895. Lo llevaron a las minas abandonadas y realizaron un ritual para exorcizar al demonio que creían habitaba en él. «¿Qué clase de ritual?», insistió Consuelo, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. «Lo crucificaron», respondió el padre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Como a Cristo, pero sin la misericordia divina. Le clavaron las manos y los pies a una cruz improvisada y lo dejaron desangrarse mientras recitaban oraciones blasfemas. Cuando su padre, Ernesto Calderón, lo encontró al amanecer, Felipe ya estaba muerto. Tenía 10 años. Un silencio pesado llenó la sacristía, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el canto distante de los pájaros en el exterior. «El padre de Felipe juró que los responsables pagarían su crimen», continuó el sacerdote, «pero nunca pudo probar nada. Los asesinos eran personas respetadas, un juez, un médico, un minero rico y el comisario de entonces». «¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando ahora?», preguntó Ramiro, aunque empezaba a vislumbrar la terrible conexión. Ernesto Calderón era conocido por sus conocimientos de brujería y rituales antiguos. Antes de morir, un año después que su hijo realizó un hechizo, juró que el espíritu de Felipe regresaría cada 40 años para llevarse a los descendientes de quienes lo asesinaron. 1935, murmuró Consuelo, 40 años después de 1895. El padre Domingo asintió lentamente. Y ahora, Felipe ha regresado para señalar a los descendientes de sus asesinos. Si la historia se repite como en 1905 y 1915, serán 4 personas las señaladas, una por cada asesino original. ¿Y quiénes son?, preguntó Ramiro. «Eso es lo que debemos averiguar antes del próximo domingo», respondió el sacerdote, tomando el rosario negro de la caja. «Este rosario perteneció a Ernesto Calderón. Tal vez nos ayude a comunicarnos con el espíritu de Felipe y entender qué busca realmente». Al salir de la iglesia, Ramiro y Consuelo se encontraron con el comisario Mendoza, que subía las escaleras a toda prisa. Su rostro estaba pálido y desencajado, con círculos oscuros bajo los ojos que revelaban una noche sin dormir. «¿Ustedes también?», preguntó al verlos, sin necesidad de más explicaciones. Ramiro asintió. «Yo lo vi anoche, pero no me señaló directamente». «¿A usted sí?». El comisario se pasó una mano temblorosa por el rostro sin afeitar. «Estaba al pie de mi cama. No dijo nada, solo me señaló. Y sentí como si algo dentro de mí se rompiera». «Debería hablar con el padre Domingo», sugirió Consuelo. «Él sabe más de lo que parece sobre este asunto». Mendoza los miró con intensidad. «Soy un hombre de ciencia, señora Juárez. No creo en fantasmas ni maldiciones». «¿Y en qué cree que murieron doña Rosario y don Jacinto?», replicó Ramiro. Finalmente asintió y entró en la iglesia con pasos pesados. Esa tarde,
Mientras Ramiro y Consuelo atendían la panadería, una mujer elegante entró en el establecimiento. Era Elena Burgos, la viuda del doctor Alberto Burgos, fallecido 5 años atrás. Vestía completamente de negro, como si nunca hubiera dejado el luto, y su rostro aristocrático mostraba una tensión evidente. «Necesito hablar con ustedes», dijo sin preámbulos, tras asegurarse de que estaban solos. «Sobre el niño». Consuelo intercambió una mirada con Ramiro y cerró la puerta de la panadería, colocando el cartel de cerrado hacia la calle. «¿Lo ha visto usted también?», preguntó Ramiro, indicándole que tomara asiento en una de las sillas del mostrador. Elena asintió, sus manos enguantadas de negro temblando ligeramente. «Anoche. Estaba frente a mi ventana, mirándome. No me señaló, pero dejó esto en el alféizar. Sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Al desenvolverlo, reveló un clavo oxidado y manchado de lo que parecía ser sangre seca. «Sé lo que significa», añadió con voz quebrada. «Es uno de los clavos que usaron para matar a Felipe Calderón en 1895. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Consuelo horrorizada. «Porque mi suegro, Guillermo Burgos, fue uno de los que participaron en ese ritual». Elena pronunció la última palabra con repugnancia. «Mi esposo me lo confesó en su lecho de muerte. Dijo que su padre le había contado todo y que la maldición caería sobre él o sus descendientes. Alberto murió al día siguiente de un ataque al corazón. Tenía el rostro desfigurado por el terror». «¿Quiénes eran los otros?», inquirió Ramiro con urgencia. «El juez Francisco Altamirano, el minero Rodrigo Montes y el comisario de entonces, Sebastián Mendoza», respondió Elena. «Mendoza», repitió Consuelo, «como nuestro actual comisario». «Su abuelo», confirmó Elena. «Los 4 linajes están malditos, y ahora Felipe ha vuelto para completar la venganza de su padre». En ese momento, alguien golpeó violentamente la puerta de la panadería. Ramiro se acercó con cautela y vio a través del vidrio a un hombre de mediana edad, con ropas elegantes y expresión descompuesta. Era Ricardo Altamirano, hijo del difunto juez Francisco Altamirano, y uno de los hombres más ricos e influyentes de Guanajuato actual. Al abrir la puerta, Ricardo entró como una tromba sin saludar. «¿Dónde está el comisario Mendoza?», exigió saber. «Me han dicho que lo vieron entrar aquí». «Está en la iglesia con el padre Domingo», respondió Ramiro. «¿Qué ocurre?». Ricardo se pasó una mano por el cabello entrecano, desacomodándolo. Su respiración era agitada. «Mi hijo Carlos. Lo encontraron esta mañana en su habitación. Está catatónico. No habla, no se mueve. Solo mira al vacío con expresión de terror. Y en la pared, junto a su cama, había una marca de mano pequeña». Elena Burgos ahogó un sollozo. «Ha comenzado de nuevo», murmuró. «El niño está reclamando a los descendientes». «¿De qué diablos están hablando?», preguntó Ricardo, mirándolos a todos con confusión y furia. «¿Qué niño?». Antes de que pudieran responder, la puerta se abrió nuevamente. Era Lucía Montes, nieta del minero Rodrigo Montes, una mujer de unos 50 años que trabajaba como maestra en la escuela primaria local. «Ricardo», dijo al ver a Altamirano, «¿tú también has recibido la visita?». El rostro de Ricardo palideció aún más. «¿Qué sabes tú de esto, Lucía?». «Mi abuelo me contó todo antes de morir», respondió ella con calma forzada. «Sobre Felipe Calderón, sobre lo que hicieron, sobre la maldición. Y anoche el niño apareció en mi jardín, me señaló directamente». El silencio que siguió a esta declaración fue denso, cargado de miedo y anticipación. Fueron las campanadas de la iglesia anunciando la hora del Ángelus, lo que finalmente lo rompió. «Debemos ir con el padre Domingo», dijo Consuelo. «Todos juntos. Él tiene algo que puede ayudarnos». Mientras caminaban hacia la iglesia de San Cayetano, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta se aproximaba a Guanajuato, inusual para esa época del año.
Los relámpagos iluminaban las calles empedradas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Al llegar a la iglesia encontraron al comisario Mendoza y al padre Domingo en la sacristía, inclinados sobre varios libros antiguos y documentos amarillentos. «Han llegado los demás», anunció el sacerdote al verlos. «Bien, tenemos mucho que hacer antes del domingo. ¿Qué sugiere, padre?», preguntó Elena Burgos, aferrándose al clavo oxidado como si fuera un talismán. «Primero debemos entender exactamente qué quiere Felipe», respondió el padre. «No creo que sea simple venganza. Hay algo más profundo aquí». «¿Y cómo vamos a saberlo?», inquirió Ricardo con escepticismo. «¿Va a organizar una sesión espiritista, padre?». Creía que la Iglesia condenaba esas prácticas. «La Iglesia condena muchas cosas, hijo», replicó el sacerdote con una sonrisa cansada. «Pero a veces el mal requiere métodos poco convencionales para ser combatido». Sacó el rosario negro y lo colocó sobre una mesa circular en el centro de la habitación. «Este rosario nos permitirá comunicarnos con Felipe. Fue bendecido por su padre con su sangre antes de morir». Un trueno especialmente violento sacudió la iglesia en ese momento, haciendo que las velas parpadearan. Y cuando la luz se estabilizó, todos contuvieron el aliento. De pie junto a la puerta, inmóvil como una estatua, estaba el niño Felipe Calderón. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro de cada uno de los presentes, deteniéndose especialmente en Elena, Ricardo, Lucía y el comisario Mendoza. Luego su mirada se fijó en el rosario sobre la mesa. «Quiere justicia», dijo con aquella voz que mezclaba la inocencia infantil con un eco sobrenatural. «No venganza». Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció, dejando tras de sí una huella de mano pequeña en la puerta de la sacristía. El comisario Mendoza, que hasta ese momento había mantenido cierta compostura, se derrumbó en una silla con el rostro entre las manos. «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía Montes. «¿Qué clase de justicia puede querer un niño muerto hace 40 años?» El padre Domingo recogió el rosario y lo sostuvo contra la luz. «Creo que quiere que se sepa la verdad, que se reconozca públicamente lo que le hicieron y por qué». «Imposible», saltó Ricardo Altamirano. «Destruiría la reputación de nuestras familias. Mi padre fue un juez respetado. Su memoria no puede ser manchada así». «¿Prefieres que tu hijo permanezca catatónico el resto de su vida?», replicó Elena con dureza. «¿O peor, que muera como los demás?». Ricardo no respondió, pero la lucha interna se reflejaba claramente en su rostro. «Hay algo más», intervino Ramiro, recordando el diario de su abuelo. «Mi abuelo escribió que Felipe sufría visiones terribles que lo atormentaban día y noche». «¿A qué se refería, padre?». El sacerdote suspiró. «Felipe no solo veía quién iba a morir, también veía cómo y por qué. Sus visiones le mostraban los pecados ocultos de quienes estaban marcados para morir, especialmente aquellos relacionados con la muerte de otros». «¿Está diciendo que las personas que señalaba Felipe eran asesinos?», preguntó Consuelo horrorizada. «No todos, pero muchos sí». Felipe comenzó a señalar a personas que habían cometido crímenes impunes, y eso asustó a los poderosos de Guanajuato. «Mi padre no era ningún asesino», protestó Ricardo. «¿Estás seguro?», cuestionó el comisario Mendoza, hablando por primera vez en mucho tiempo. «Mi abuelo confesó en su lecho de muerte que él y los demás habían encubierto varios crímenes durante el Porfiriato. Asesinatos de campesinos, desapariciones de opositores políticos, mineros que accidentalmente quedaban atrapados en derrumbes». Un silencio incómodo se extendió por la sacristía, mientras cada uno asimilaba las implicaciones de esa revelación. «¿Y si hacemos una ceremonia de desagravio?», sugirió el padre Domingo finalmente. «Un reconocimiento público de los crímenes cometidos, una petición de perdón y un entierro digno para Felipe Calderón».
Sus restos fueron sepultados en terreno no consagrado, como si fuera un criminal. ¿Dónde exactamente?, preguntó Lucía. En la vieja mina abandonada donde lo mataron, respondió el sacerdote. Sus restos nunca fueron recuperados adecuadamente. La tormenta arreciaba afuera, como si la naturaleza misma reaccionara a la conversación que tenía lugar en la sacristía. Los relámpagos iluminaban las vidrieras de la iglesia, proyectando figuras distorsionadas sobre los muros antiguos. «Tenemos hasta el domingo», dijo el padre Domingo, con una determinación renovada. «Debemos encontrar los restos de Felipe y darles sepultura cristiana. Y ustedes», miró directamente a los descendientes de los asesinos, «deben estar dispuestos a reconocer públicamente los pecados de sus antepasados». Mientras salían de la iglesia, enfrentándose a la tormenta, ninguno notó la pequeña figura que los observaba desde el campanario. El niño Felipe Calderón lo seguía con la mirada, su expresión una mezcla de tristeza infinita y una determinación implacable. La cuenta regresiva hacia el domingo continuaba, y en las calles de Guanajuato, azotadas por la lluvia, los rumores sobre el regreso del niño que señalaba a quienes no llegarían al domingo siguiente se multiplicaban, sembrando el miedo en una ciudad que ya había conocido demasiadas tragedias. El miércoles amaneció con una llovizna persistente que envolvía a Guanajuato en un manto gris y melancólico. Las callejuelas empedradas brillaban húmedas, y el sonido del agua corriendo por los canales subterráneos de la ciudad creaba una música inquietante, como si las entrañas de la tierra murmuraran secretos oscuros. Ramiro Juárez se despertó sobresaltado, con el cuerpo cubierto de sudor frío a pesar del aire fresco de la mañana. Había soñado con túneles interminables, con el eco de un llanto infantil que lo perseguía mientras él corría desesperado, buscando una salida que nunca encontraba. Al final del sueño se había topado con una pared de roca viva, donde estaba marcada claramente una pequeña mano, como si hubiera sido impresa con sangre. A su lado, Consuelo dormía intranquila, murmurando palabras ininteligibles. Desde la muerte de su hijo Sebastián, ella había sido la fuerte, la que mantenía la esperanza viva. Verla ahora tan vulnerable hacía que Ramiro sintiera un nudo en la garganta. Se levantó sin hacer ruido y se asomó a la ventana. La panadería permanecería cerrada hoy. El padre Domingo había sido claro. Debían dedicar el día entero a la búsqueda de los restos de Felipe Calderón en las minas abandonadas de la Valenciana, al norte de la ciudad. Mientras preparaba café en la vieja estufa, Ramiro reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en apenas 3 días. De ser un simple panadero preocupado por la calidad de su masa fermentada, había pasado a estar involucrado en una historia de fantasmas, maldiciones y crímenes antiguos. Y todo por haber visto a un niño señalando en la oscuridad. «¿No has dormido bien?», preguntó Consuelo, entrando en la cocina. Su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento. «Pesadillas», respondió Ramiro, sirviéndole una taza de café. «¿Y tú?». «Soñé con Sebastián», dijo ella, aceptando la taza con manos temblorosas. «Pero no era él realmente. Era Felipe Calderón usando el rostro de nuestro hijo para hablarme». «¿Qué te dijo?», preguntó Ramiro, sintiendo un escalofrío. «Me mostró dónde está su cuerpo», respondió Consuelo, con la mirada perdida en el vapor que ascendía de su café. «En una caverna pequeña, detrás de un derrumbe provocado intencionalmente. Dijo que para encontrarlo debemos seguir el camino de las 5 cruces». A las 8 en punto, un automóvil negro se detuvo frente a la panadería. Era un Ford de 1930, propiedad de Ricardo Altamirano. Además de Ricardo, dentro estaban el comisario Mendoza, Elena Burgos, Lucía Montes y el padre Domingo. Este último sosteniendo un maletín de cuero gastado. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó Consuelo a Ricardo mientras subían al vehículo. El hombre mantuvo la vista fija en el camino. «Igual.
No habla, no come, solo mira al vacío. Los médicos dicen que es un caso de shock severo, pero yo sé que es algo más. Lo salvaremos, aseguró el padre Domingo, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Ricardo. A todos ustedes. El trayecto hacia las minas abandonadas de la Valenciana transcurrió en un silencio tenso, roto ocasionalmente por las indicaciones del padre Domingo o el sonido de la lluvia contra los cristales del automóvil. La carretera, un camino de tierra convertido ahora en lodo, se hacía cada vez más estrecha y empinada conforme ascendían por la ladera de la montaña. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a la entrada principal de lo que alguna vez fue una de las minas de plata más productivas del mundo. El complejo minero, parcialmente en ruinas, se alzaba contra el cielo plomizo como un monumento a la ambición humana y sus consecuencias. Grandes edificios de piedra, maquinarias oxidadas y el impresionante tiro principal, un pozo vertical que se hundía cientos de metros en las entrañas de la montaña, componían un paisaje desolador. ¿Por dónde empezamos?, preguntó el comisario Mendoza, observando con aprensión la inmensidad del complejo. Hay kilómetros de túneles ahí abajo, muchos de ellos inestables. Consuelo tuvo un sueño, dijo Ramiro. Vio el lugar exacto y una pista, el camino de las 5 cruces. El padre Domingo asintió como si la información confirmara algo que ya sabía. Abrió su maletín y extrajo varios mapas antiguos y amarillentos. La mina tiene varios niveles, explicó, desplegando uno de los mapas sobre el capó del automóvil, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo. Los mineros solían marcar las zonas peligrosas o donde habían ocurrido accidentes mortales con cruces talladas en la roca. Hay registros de un área en el 3er nivel, conocida como la Galería de las 5 Cruces, donde murieron 5 trabajadores en un derrumbe en 1890. ¿Y crees que ahí es donde...? Comenzó Elena, sin atreverse a terminar la frase. Donde llevaron a Felipe para el ritual, completó el padre. Sí, tiene sentido. Era un lugar que los asesinos conocían bien, aislado, con una historia trágica que podría explicar cualquier grito o perturbación. Equipados con linternas, cuerdas y herramientas básicas, el grupo se adentró en la boca de la mina. El padre Domingo iba a la cabeza, seguido por el comisario Mendoza y Ramiro. Las mujeres y Ricardo cerraban la marcha, todos unidos por una cuerda para evitar perderse en la oscuridad. El descenso por el tiro principal se realizó usando una antigua escalera de metal, parcialmente corroída pero aún funcional. Cada peldaño crujía bajo su peso, amenazando con ceder, pero resistía. El aire se hacía más frío y húmedo a medida que bajaban, cargado de olores a mineral, humedad y algo más antiguo y perturbador que ninguno pudo identificar. Al llegar al 1er nivel, se encontraron con una red de túneles que se extendían en todas direcciones, como las venas de un organismo gigantesco. Las paredes estaban reforzadas con maderas que, milagrosamente, habían resistido el paso del tiempo, aunque muchas mostraban signos de podredumbre y debilidad estructural. «Tengan cuidado donde pisan», advirtió el comisario. «Estas galerías no han sido mantenidas en décadas. Cualquier vibración podría causar un derrumbe». Avanzaron lentamente por el túnel principal, sus linternas proyectando haces de luz que apenas rasgaban la oscuridad absoluta. El sonido de gotas de agua cayendo desde el techo y el ocasional chillido de murciélagos perturbados por su presencia creaban una atmósfera opresiva. Lucía Montes, quien había permanecido inusualmente callada, se detuvo de repente, señalando hacia una de las paredes. «Miren», dijo con voz temblorosa, «una cruz». Efectivamente, tallada toscamente en la roca, había una cruz pequeña, apenas visible bajo décadas de polvo y humedad. «La primera», murmuró el padre Domingo. «Estamos en el camino correcto». Continuaron su descenso hacia el 2º nivel, encontrando 2 cruces más en su camino.
La tensión aumentaba con cada paso y el aire parecía cargarse de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Fue al llegar al tercer nivel cuando comenzaron los verdaderos problemas. Un derrumbe parcial bloqueaba el acceso al túnel que, según el mapa, conducía a la galería de las 5 cruces. Grandes rocas y vigas de madera formaban una barrera aparentemente infranqueable. «Podríamos intentar despejar algunas de estas rocas», sugirió Ramiro, examinando la estructura del derrumbe. «Es demasiado arriesgado», replicó el comisario. «Toda esta sección podría venirse abajo». «Debe haber otra entrada», intervino Consuelo. «En mi sueño veía un pasaje estrecho, como una grieta en la pared, lo suficientemente ancho para que pasara un niño o un adulto delgado». El grupo comenzó a examinar las paredes del túnel, buscando cualquier abertura o irregularidad. Fue Elena Burgos quien encontró lo que buscaban, una fisura casi invisible en la pared este, parcialmente oculta detrás de un soporte de madera. «Aquí», llamó, dirigiendo su linterna hacia la abertura. «Parece que se ensancha más adentro». Ramiro, siendo el más delgado del grupo, se ofreció a entrar primero. Con dificultad se deslizó por la estrecha abertura, sintiendo cómo la roca raspaba su piel a través de la ropa. Después de unos metros angustiosos, el pasaje efectivamente se ensanchaba, convirtiéndose en un túnel más pequeño que el principal, pero suficiente para avanzar encorvado. «¡Puedo pasar!», gritó hacia atrás. «El túnel continúa. Parece hecho por manos humanas. No natural». Uno a uno, los demás lo siguieron. El padre Domingo, a pesar de su edad, mostró una agilidad sorprendente. Ricardo Altamirano fue el que más dificultades tuvo, maldiciendo entre dientes mientras se contorsionaba para pasar por la estrecha abertura. El túnel alternativo descendía en una pendiente suave, girando ocasionalmente como una serpiente subterránea. Las paredes mostraban marcas de herramientas, confirmando que había sido excavado intencionalmente, probablemente como una vía de escape o un pasaje secreto usado por los administradores de la mina. Tras lo que pareció una eternidad de avanzar encorvados, el túnel desembocó en una caverna natural de tamaño mediano. El grupo se detuvo en seco, sus linternas revelando un espectáculo que les heló la sangre en las venas. En el centro de la caverna había una cruz de madera, tosca pero indudablemente fabricada para un propósito siniestro. Alrededor de la base, el suelo estaba manchado de un color oscuro que solo podía ser sangre seca. Y talladas en las paredes, con precisión metódica, había 5 cruces, formando un círculo alrededor de la cruz central. «Dios mío», susurró Elena, llevándose una mano a la boca. «Aquí es donde lo hicieron». El padre Domingo se adelantó, haciendo la señal de la cruz. «Este lugar ha sido profanado por un acto de maldad inconcebible», dijo con voz grave. «Puedo sentir el sufrimiento impregnado en las mismas rocas». Ricardo Altamirano se había quedado petrificado en la entrada de la caverna, su rostro una máscara de horror y culpa por los actos de su padre. «¿Dónde está el cuerpo?», preguntó el comisario Mendoza, mirando alrededor. «No veo ningún resto humano». Consuelo cerró los ojos como intentando recordar su sueño. «Detrás», murmuró. «Detrás de la cruz hay otra cámara. La sellaron después de lo que hicieron». Ramiro dirigió su linterna hacia la pared detrás de la cruz central. Efectivamente, había signos de un derrumbe provocado. Rocas apiladas de manera demasiado ordenada para ser natural, reforzadas con maderas, ahora podridas. «Necesitaremos despejar esto», dijo acercándose para examinar la estructura. «Con cuidado». Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio, retirando piedras una a una, asegurándose de no comprometer la estabilidad del techo. El comisario y Ramiro hacían la mayor parte del trabajo físico, mientras el padre Domingo recitaba oraciones en latín, como preparando el lugar para lo que estaban a punto de encontrar. Finalmente,
crearon una abertura lo suficientemente grande para pasar. Ramiro fue el primero en entrar, su linterna iluminando una cámara mucho más pequeña que la anterior. Lo que vio le arrancó un grito ahogado. En el centro de la pequeña cámara había un esqueleto infantil, perfectamente conservado en la sequedad de la cueva. Estaba tendido sobre una losa de piedra, con los brazos extendidos y las piernas juntas, en una macabra imitación de Cristo en la cruz. Clavos oxidados, idénticos al que Elena había mostrado, atravesaban los huesos de manos y pies, fijando el pequeño esqueleto a la losa. Junto al cuerpo, colocados con cuidado casi reverencial, había varios objetos. Un pequeño libro con tapas de cuero, un rosario similar al que poseía el padre Domingo, y una fotografía enmarcada en la que se veía a un niño de unos 10 años, vestido con ropas formales de finales del siglo XIX, con expresión seria pero ojos intensamente vivos. Felipe, susurró Consuelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por fin te encontramos. El padre Domingo entró tras ella, santiguándose al ver los restos. Pobre criatura, murmuró, qué crueldad tan incomprensible. Uno a uno, todos entraron en la pequeña cámara, formando un círculo respetuoso alrededor de los restos de Felipe Calderón. El impacto de ver la evidencia física del terrible crimen que sus antepasados habían cometido era visible en los rostros de los descendientes. Elena sollozaba silenciosamente, mientras que Lucía mantenía una expresión de determinación estoica, como si finalmente aceptara la responsabilidad que había heredado. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos, su altivez completamente desvanecida. Y el comisario Mendoza, hombre de ley, miraba los restos con una mezcla de horror profesional y vergüenza personal. «Debemos llevarlo a la superficie», dijo finalmente el padre Domingo. «Darle una sepultura cristiana, como siempre debió tener». Con infinito cuidado, envolvieron los restos de Felipe en una sábana limpia que el padre había traído en su maletín. Ramiro se ofreció a cargar el pequeño bulto, sintiendo un peso que iba mucho más allá de lo físico. El padre recogió los objetos personales del niño, guardándolos reverentemente en su maletín. El ascenso fue lento y solemne, como una procesión fúnebre subterránea. Nadie hablaba, cada uno sumido en sus propios pensamientos y emociones. La lluvia había cesado cuando emergieron a la superficie, y un pálido sol intentaba abrirse paso entre las nubes, como si la naturaleza reconociera la importancia del momento. Colocaron los restos en el automóvil con cuidado, cubriéndolos con respeto. Justo cuando se disponían a partir, Lucía Montes señaló hacia la entrada de la mina con expresión de asombro. «¡Miren!». De pie junto a la entrada, claramente visible bajo la luz del día, estaba Felipe Calderón. No el espectro terrorífico que los había estado acechando, sino un niño de carne y hueso, con las mejillas sonrosadas y una expresión de paz en su rostro. Levantó una mano, no para señalar, sino para despedirse, y luego, ante sus ojos, se desvaneció lentamente como la niebla bajo el sol. «Nos está agradeciendo», dijo el padre Domingo, con voz quebrada por la emoción. «Pero aún no hemos terminado. La ceremonia debe realizarse antes del domingo, y todos ustedes deben estar dispuestos a reconocer públicamente los pecados de sus antepasados». El viaje de regreso a Guanajuato fue tan silencioso como el de ida, pero con una atmósfera diferente. El miedo había sido reemplazado por una determinación solemne, una aceptación de la responsabilidad histórica que debían asumir. Al llegar a la ciudad, se dirigieron directamente a la iglesia de San Cayetano. El padre Domingo había arreglado todo previamente. Un ataúd pequeño de madera clara esperaba en la sacristía, junto con flores blancas y velas. Con reverencia, trasladaron los restos de Felipe al ataúd, colocando sus objetos personales junto a él.
El padre realizó un breve servicio privado, bendiciendo los restos y recitando las oraciones por los difuntos. «Mañana», dijo cuando terminó, «realizaremos una misa pública, y después procederemos al entierro en el cementerio de la ciudad, en un lugar de honor. Pero antes deben preparar sus confesiones, no solo para Dios, sino para toda la comunidad». Esa noche, mientras Ramiro y Consuelo se preparaban para dormir, sentían una extraña mezcla de alivio y aprensión. Habían encontrado los restos de Felipe, habían iniciado el proceso de reparación, pero aún faltaba lo más difícil: la confesión pública de los descendientes, el reconocimiento de una culpa heredada que podría cambiar para siempre el tejido social de Guanajuato. «¿Crees que funcionará?», preguntó Consuelo sentada en el borde de la cama, cepillando su largo cabello negro con movimientos mecánicos. «¿Que Felipe encontrará paz?». «Eso espero», respondió Ramiro, mirando por la ventana hacia la noche estrellada. «Por el bien de todos». Lo que no le dijo a su esposa era que, mientras cargaba los restos de Felipe por los túneles de la mina, había sentido una presencia junto a él, como si alguien caminara a su lado, y por un instante había creído ver a su hijo Sebastián, tomado de la mano con otro niño que solo podía ser Felipe, ambos sonriendo con una inocencia que trascendía la muerte. En otros puntos de la ciudad, los señalados se preparaban para el día siguiente de diferentes maneras. Elena Burgos pasó la noche en vela, escribiendo una larga carta que detallaba todo lo que sabía sobre el crimen y el papel de su suegro en él. Lucía Montes visitó la tumba de su abuelo, hablándole en silencio, quizás pidiendo perdón o simplemente despidiéndose de una imagen que ahora sabía falsa. Ricardo Altamirano permaneció junto a la cama de su hijo catatónico, sosteniendo su mano inerte y prometiéndole que haría lo correcto, aunque eso significara destruir el legado familiar. Y el comisario Ignacio Mendoza, hombre de ley en una ciudad construida sobre secretos, revisaba viejos archivos policiales, descubriendo que la corrupción y la complicidad en crímenes atroces no había terminado con su abuelo, sino que se había extendido como una infección a través de las generaciones. Todos ellos, a su manera, se preparaban para enfrentar no solo al espectro de Felipe Calderón, sino a sus propios demonios personales y familiares. Porque en Guanajuato, ciudad de túneles y pasadizos, los secretos enterrados siempre encontraban el modo de salir a la superficie. Mientras tanto, en cada esquina, en cada callejón oscuro, los habitantes de la ciudad murmuraban sobre el regreso del niño que señalaba a quienes no llegarían al domingo siguiente. Pero ahora, mezclado con el miedo, había un sentimiento diferente: la esperanza de que quizás algunas heridas muy antiguas finalmente pudieran comenzar a sanar. El jueves amaneció con un cielo despejado sobre Guanajuato, como si la naturaleza misma reconociera la importancia del día que estaba por comenzar. Los rayos del sol iluminaban las fachadas coloridas de la ciudad, creando un espectáculo de luces y sombras que descendían por las empinadas callejuelas hasta la plaza principal. Desde temprano, una extraña inquietud se apoderó de los habitantes. Rumores sobre el hallazgo en las minas de la Valenciana se habían extendido durante la noche como fuego en pastizal seco. Se hablaba de huesos infantiles, de una maldición de 40 años, de fantasmas y señalamientos mortales, y sobre todo se mencionaba un nombre que muchos creían olvidado: Felipe Calderón. En la iglesia de San Cayetano, el padre Domingo había estado despierto desde antes del alba, preparando la pequeña capilla lateral para acoger los restos de Felipe. El ataúd, cubierto con un paño blanco bordado con hilo dorado, descansaba sobre un catafalco rodeado de velas y flores blancas. Junto a él, en una mesa pequeña, estaban dispuestos los objetos personales del niño: el libro de cuero, el rosario y la fotografía. «Todo está listo»,
le dijo el sacerdote a Ramiro y Consuelo, quienes habían llegado temprano para ayudar con los preparativos. La misa será a las 10 y después procederemos con el entierro en el cementerio. ¿Han confirmado su asistencia?, preguntó Ramiro, refiriéndose a los descendientes de los asesinos. El padre asintió gravemente. Todos estarán aquí. Incluso Ricardo ha prometido hablar públicamente, aunque es quien más tiene que perder. ¿Y su hijo? Carlos sigue, comenzó Consuelo. Sin cambios, respondió el padre. El médico dice que es como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. A medida que avanzaba la mañana, la iglesia comenzó a llenarse. No solo asistían los directamente involucrados, sino también muchos ciudadanos de Guanajuato, atraídos por la curiosidad o por un genuino deseo de presenciar lo que algunos ya llamaban el juicio de los ancestros. Entre la multitud se mezclaban todos los estratos sociales: mineros con las manos callosas, comerciantes prósperos, amas de casa, estudiantes, incluso algunos turistas que habían oído hablar del extraño suceso. A las 10 en punto, las campanas de la iglesia repicaron solemnemente, anunciando el inicio de la ceremonia. El padre Domingo, vestido con los ornamentos funerarios, hizo su entrada procesional, mientras el órgano tocaba una melodía triste y hermosa que resonaba entre las paredes centenarias del templo. La misa transcurrió con la formalidad y el respeto propios de un funeral católico, pero todos los presentes podían sentir que había algo más en juego, algo que iba más allá de los rituales religiosos. Era como si la atmósfera misma de la iglesia estuviera cargada de una electricidad invisible, una tensión que se intensificaba con cada oración, con cada canto, con cada mirada intercambiada entre los asistentes. Después de la comunión, el padre Domingo se acercó al púlpito. El silencio que se hizo en la iglesia era tan profundo que podía escucharse el crepitar de las velas. «Hermanos y hermanas», comenzó el sacerdote, su voz cascada pero firme, resonando en la nave. Hoy no solo estamos dando cristiana sepultura a un niño que murió en circunstancias trágicas hace 40 años. Estamos enfrentando una parte oscura de nuestra historia comunitaria, un pecado colectivo que ha permanecido oculto demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la congregación, pero se apagó rápidamente cuando el padre continuó. Felipe Calderón no fue víctima de una enfermedad o un accidente como registran los documentos oficiales. Felipe fue asesinado por hombres que temían su don, un don que muchos consideraban una maldición, la capacidad de ver quiénes estaban marcados para morir y por qué. Las palabras del padre cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de conmoción entre los asistentes. Algunas personas se santiguaron, otras intercambiaron miradas incrédulas o asustadas. Estos hombres, temerosos de que Felipe revelara sus propios pecados, lo secuestraron una noche de 1895. Lo llevaron a las profundidades de una mina abandonada y allí lo crucificaron como a nuestro Señor, pero sin la esperanza de la resurrección. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Una mujer mayor se desmayó y tuvo que ser atendida por quienes estaban cerca. Ayer, continuó el padre, recuperamos los restos de Felipe de esa tumba improvisada, y hoy estamos aquí para honrar su memoria y enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, porque solo la verdad puede liberarnos. Solo la verdad puede romper el ciclo de sufrimiento que ha afectado a nuestra comunidad durante generaciones. El padre Domingo hizo una pausa, mirando directamente a donde estaban sentados Elena Burgos, Lucía Montes, Ricardo Altamirano y el comisario Mendoza en la primera fila. Los descendientes de aquellos hombres han aceptado hablar públicamente, reconocer los pecados de sus antepasados y pedir perdón, no porque sean culpables ellos mismos, sino porque entienden que algunas cadenas solo pueden romperse con la luz de la verdad.
Elena Burgos fue la primera en subir al púlpito, vestida completamente de negro, como era su costumbre, pero con un broche de plata en forma de mano infantil que nadie le había visto antes. Su voz, inicialmente temblorosa, se fue fortaleciendo a medida que hablaba. Mi suegro, Guillermo Burgos, participó en el asesinato de Felipe Calderón. Era médico, había jurado salvar vidas, pero esa noche traicionó su juramento de la manera más atroz imaginable. Elena hizo una pausa, respirando profundamente. Según la confesión que mi difunto esposo me hizo en su lecho de muerte, Guillermo no solo estuvo presente durante el ritual, sino que fue él quien clavó los clavos en las manos y pies del niño, asegurándose de no dañar arterias importantes para prolongar su agonía. Un silencio horrorizado cayó sobre la congregación. Elena continuó, detallando cómo el doctor Burgos había falsificado posteriormente el certificado de defunción, atribuyendo la muerte a una fiebre cerebral, y cómo había utilizado su influencia para acallar cualquier rumor sobre la desaparición del niño. Lucía Montes fue la siguiente. A diferencia de Elena, su presencia en el púlpito era casi desafiante, como si estuviera acostumbrada a enfrentar aulas llenas de estudiantes. Mi abuelo, Rodrigo Montes, proveyó el lugar del asesinato, dijo sin preámbulos. Como dueño de varias minas, incluyendo partes abandonadas de la Valenciana, conocía cada túnel, cada recodo, cada escondite posible. Fue él quien sugirió la Galería de las 5 Cruces, un lugar ya marcado por la muerte, donde 5 mineros habían fallecido años antes. Lucía reveló que su abuelo no solo había participado en el asesinato, sino que había sido quien selló la cámara donde dejaron el cuerpo de Felipe, causando un derrumbe controlado que aseguraría que nadie encontrara jamás los restos. Lo que más me perturba, concluyó Lucía, es que mi abuelo nunca mostró remordimiento. Hasta su muerte consideró que habían hecho lo necesario para proteger a la comunidad de lo que él llamaba un engendro del diablo. Ese nivel de autoengaño, de justificación del mal, es quizás el legado más terrible que nos dejó. Cuando el comisario Ignacio Mendoza subió al púlpito, un silencio especialmente tenso se apoderó de la iglesia. Como representante de la ley, su confesión tenía un peso particular. Mi abuelo, Sebastián Mendoza, era el comisario de Guanajuato en 1895. Comenzó su uniforme oficial contrastando fuertemente con la humildad de su tono. Se suponía que debía proteger a todos los ciudadanos, incluido un niño indefenso como Felipe. En lugar de eso, no solo permitió que el crimen ocurriera, sino que lo facilitó, utilizando su autoridad para asegurar que nadie interfiriera y que la investigación posterior fuera deliberadamente incompetente. El comisario reveló que había descubierto en viejos archivos policiales evidencia de que su abuelo había detenido a varios testigos que vieron el secuestro de Felipe, manteniéndolos incomunicados hasta que todo acabó. También había amenazado a la familia Calderón para que no insistiera en la búsqueda, sugiriendo que podrían correr la misma suerte. La corrupción que comenzó esa noche no terminó con mi abuelo, admitió el comisario, con voz quebrada. Se extendió como una mancha a través de nuestra institución. Hay otros crímenes, otras injusticias que han quedado impunes. Como actual comisario de Guanajuato, me comprometo a iniciar una revisión exhaustiva de todos los casos dudosos, sin importar a quién afecte o qué reputaciones destruya. Finalmente, era el turno de Ricardo Altamirano. De todos los descendientes, era quien más tenía que perder. Su posición social, su riqueza, el respeto de la comunidad. Todo estaba en juego. Sin embargo, cuando subió al púlpito, su habitual arrogancia había desaparecido por completo. Parecía un hombre derrotado, pero también, paradójicamente, liberado. Mi padre, el juez Francisco Altamirano, fue quien orquestó todo.
dijo, mirando directamente a la congregación. Fue él quien convenció a los demás de que Felipe representaba una amenaza que debía ser eliminada. Como juez, debía defender la justicia, pero en lugar de eso, pervirtió su significado más profundo. Ricardo reveló que su padre había sido quien redactó un documento pseudolegal justificando el asesinato como un acto de salvaguarda pública, y quien diseñó el ritual basándose en antiguos textos sobre exorcismos que había confiscado de un caso anterior. Mi padre temía a Felipe porque el niño lo había señalado, continuó Ricardo. No porque mi padre estuviera destinado a morir, sino porque Felipe había visto sus crímenes. El juez Altamirano había condenado a muerte a varios inocentes durante los años del Porfiriato, hombres que se oponían al régimen o que simplemente tenían propiedades que algún poderoso codiciaba. La revelación provocó un murmullo indignado entre los asistentes. Ricardo alzó la voz para hacerse oír sobre el ruido. Entre esos inocentes estaba Ernesto Calderón, padre de Felipe. Después de la muerte de su hijo, Ernesto comenzó a investigar por su cuenta, acercándose peligrosamente a la verdad. Mi padre ordenó su asesinato, disfrazándolo como un suicidio causado por la desesperación. Ricardo hizo una pausa, secándose una lágrima. Mi hijo Carlos está pagando ahora por esos crímenes. El niño Felipe lo ha señalado, y desde entonces su alma parece haber abandonado su cuerpo. Estoy dispuesto a sacrificar todo, mi nombre, mi fortuna, mi posición, si eso puede salvarlo. Cuando Ricardo terminó, un silencio absoluto reinaba en la iglesia. El padre Domingo volvió al púlpito, su rostro solemne, pero con un brillo esperanzador en los ojos. Estas confesiones son solo el comienzo, dijo. La verdadera reparación requerirá acciones concretas. Los descendientes han acordado crear una fundación en nombre de Felipe Calderón para proteger a niños vulnerables. El comisario abrirá una investigación formal sobre los crímenes mencionados y otros posiblemente relacionados. Y todos ellos participarán en un acto de desagravio público durante el entierro. El padre miró hacia el pequeño ataúd. Ahora procedamos a dar cristiana sepultura a Felipe, como debió haberla tenido hace 40 años. La procesión hacia el cementerio fue un espectáculo extraordinario. Parecía que toda Guanajuato se había volcado a las calles para presenciar este momento histórico. El pequeño ataúd era llevado a hombros por los 4 descendientes, seguidos por Ramiro, Consuelo y el padre Domingo. Detrás, cientos de personas caminaban en silencio, muchos sosteniendo velas encendidas a pesar de ser mediodía. El cementerio de Santa Paula, con sus tumbas coloridas y ornamentadas, típicas de México, había preparado un lugar especial para Felipe, un rincón elevado desde donde se podía ver toda la ciudad, junto a un viejo árbol de jacaranda que ofrecería sombra y flores moradas en primavera. Una vez allí, el padre Domingo realizó los ritos finales. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd a la tierra, algo extraordinario ocurrió. Una brisa suave pero persistente comenzó a soplar, trayendo consigo pétalos de flores que nadie supo identificar de dónde venían. El aroma a cempasúchil, la flor de los muertos, impregnó el aire, aunque no era temporada, y entonces muchos de los presentes juraron después haberlo visto. La figura translúcida de un niño, vestido con ropas antiguas, de pie junto a la tumba, sonriendo. A su lado, igualmente etéreo, estaba un hombre adulto que solo podía ser Ernesto Calderón, su padre. Ambos espíritus parecían en paz, observando la ceremonia con expresiones serenas. Cuando el ataúd tocó el fondo de la tumba, los 4 descendientes se acercaron uno a uno, arrojando tierra con sus propias manos mientras pronunciaban palabras de arrepentimiento y perdón. Elena dejó caer el clavo oxidado que había recibido. Lucía una pequeña piedra de la mina donde Felipe había muerto. El comisario su placa oficial.
prometiendo obtener una nueva que representara verdadera justicia. Y Ricardo, un antiguo documento legal que había pertenecido a su padre. Fue en ese momento cuando Carlos Altamirano, el hijo de Ricardo, apareció inesperadamente en la entrada del cementerio, sostenido por dos enfermeras. Su rostro, antes congelado en una máscara de terror, ahora mostraba confusión, pero también alivio. Sus ojos, vacíos durante días, habían recuperado su brillo. «¡Carlos!», exclamó Ricardo corriendo hacia su hijo. «¿Cómo?» «Desperté hace una hora», explicó el joven con voz débil. Sentí como si algo oscuro me soltara de repente y supe que tenía que venir aquí». Un murmullo de asombro recorrió a los asistentes. El padre Domingo sonrió, como si no estuviera sorprendido en absoluto. «La maldición se está rompiendo», dijo en voz baja a Ramiro y Consuelo. «Felipe está encontrando la paz que buscaba». Mientras la ceremonia concluía y la gente comenzaba a dispersarse, Consuelo notó algo peculiar en una esquina alejada del cementerio. Dos niños jugando entre las tumbas. Uno de ellos sorprendentemente parecido a su hijo Sebastián. Cuando intentó acercarse, los niños desaparecieron tras una cripta, y aunque buscó, no pudo encontrarlos. «¿Viste eso?», le preguntó a Ramiro, señalando hacia donde habían estado los niños. Ramiro asintió con una sonrisa melancólica. «Creo que Felipe ha encontrado un amigo en el otro lado. Nuestro Sebastián siempre fue bueno para hacer amigos». Esa noche, mientras la ciudad de Guanajuato se sumía en un sueño más tranquilo que en días anteriores, ocurrieron varios acontecimientos notables. En la mansión Altamirano, Carlos continuaba mejorando a cada hora, recuperando la capacidad de hablar y moverse con normalidad. Le contó a su padre que durante su estado catatónico había estado atrapado en una especie de pesadilla interminable donde revivía los últimos momentos de Felipe Calderón una y otra vez, sintiendo su dolor, su miedo y, lo más perturbador, su confusión ante la crueldad de los adultos que debían protegerlo. Pero al final, explicó Carlos, Felipe me habló directamente, me dijo que me liberaba de la carga, que no era mi culpa, y entonces pude despertar. En la casa de Elena Burgos, la viuda encontró sobre su mesa de noche una página arrancada de lo que parecía ser un diario médico antiguo. En ella, con caligrafía que reconoció como la de su difunto suegro, había una confesión escrita décadas atrás, pero nunca compartida, detallando su participación en el crimen y su arrepentimiento tardío. Lucía Montes, mientras organizaba viejos papeles de su abuelo, descubrió un mapa de las minas donde había marcado no solo el lugar del asesinato de Felipe, sino también otros puntos donde, según notas adjuntas, había enterrado evidencia de diversos crímenes cometidos durante su vida. Lucía decidió entregar todo al comisario Mendoza a la mañana siguiente, y el propio comisario, trabajando hasta tarde en su oficina, fue sorprendido por la aparición momentánea de Felipe. El niño no lo señaló esta vez, sino que señaló hacia un viejo archivo que había permanecido sellado durante décadas. Al abrirlo, Mendoza encontró documentos que implicaban a varias familias prominentes de Guanajuato en una red de corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento de crímenes que se remontaba a la época del Porfiriato, pero que había continuado hasta el presente. En la panadería La Esperanza, Ramiro y Consuelo dormían profundamente por primera vez en días. En su sueño compartido, se encontraban en un hermoso jardín lleno de flores de cempasúchil. Allí, Sebastián jugaba alegremente con otro niño que reconocieron como Felipe. Los niños corrían, reían y ocasionalmente se detenían para saludarlos con la mano. «¿Están bien?», dijo Sebastián en el sueño. «Estamos bien. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz», añadió Felipe con una sabiduría impropia de su edad. «Incluso si tarda 40 años». Cuando despertaron a la mañana siguiente, tanto Ramiro como Consuelo recordaban vívidamente el sueño.
Sin necesidad de palabras, ambos sabían que algo fundamental había cambiado, no solo en Guanajuato, sino en sus propias vidas. El dolor por la pérdida de Sebastián seguiría ahí, pero de alguna manera se había transformado en algo más llevadero, más luminoso. La ciudad amaneció diferente ese viernes. Los colores parecían más vivos, el aire más ligero, las voces de la gente más animadas. La historia del niño que señalaba a quienes no llegarían al domingo siguiente había pasado de ser un rumor terrorífico a una leyenda con moraleja, un recordatorio de que los pecados ocultos eventualmente salen a la luz y de que la justicia, aunque tardía, puede llegar incluso desde el más allá. En las semanas y meses que siguieron, los cambios prometidos durante las confesiones comenzaron a materializarse. La Fundación Felipe Calderón abrió sus puertas, dedicada a proteger a niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo educación, atención médica y apoyo psicológico. Elena Burgos donó su mansión para convertirla en la sede principal, y ella misma trabajaba allí diariamente, encontrando por fin un propósito para su existencia solitaria. El comisario Mendoza inició una limpieza sin precedentes en las instituciones de justicia locales, destituyendo a oficiales corruptos y reabriendo casos antiguos. Su investigación, basada en los documentos encontrados, llevó a la caída de varias figuras prominentes y al descubrimiento de crímenes que habían permanecido impunes durante décadas. Ricardo Altamirano, tras recuperar completamente a su hijo, vendió gran parte de su fortuna y utilizó el dinero para compensar a las familias de aquellos que su padre había condenado injustamente. Carlos, profundamente transformado por su experiencia, decidió estudiar Derecho con la intención de convertirse en un juez que realmente luchara por la justicia. Lucía Montes incorporó la historia de Felipe Calderón en el plan de estudios de historia local, asegurándose de que las nuevas generaciones conocieran este capítulo oscuro del pasado de Guanajuato y las lecciones que contenía. La tumba de Felipe se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente dejaba flores, pequeños juguetes, notas con peticiones o agradecimientos. Algunos aseguraban que si visitabas la tumba con un corazón sincero y confesabas una verdad dolorosa que habías estado ocultando, podías sentir una mano pequeña y cálida sobre tu hombro, ofreciéndote consuelo y absolución. Ramiro y Consuelo continuaron con su panadería, pero algo había cambiado en ellos también. El dolor por la pérdida de Sebastián seguía presente, como siempre estaría, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que les recordaba lo preciosa y frágil que es la vida. Y en las noches especialmente tranquilas, cuando el viento soplaba desde el cementerio hacia su ventana, a veces creían escuchar risas infantiles mezcladas con el susurro de las hojas. La leyenda de Felipe Calderón, el niño que señalaba a quienes no llegarían al domingo siguiente, se transformó. Ya no era una historia para asustar a los niños, sino un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención. De que los pecados de los padres pueden caer sobre los hijos, pero también pueden ser expiados con valentía y honestidad. Y de que a veces, solo enfrentando los fantasmas del pasado, podemos liberarnos para vivir plenamente en el presente. Cada 40 años, dicen ahora en Guanajuato, la figura de Felipe Calderón aparece brevemente en la ciudad, no para señalar a los condenados, sino para recordar a los vivos que la justicia, aunque lenta, es inevitable. Que la verdad, aunque enterrada en lo más profundo de las minas, encontrará siempre un camino hacia la luz. Y en cuanto a Ramiro y Consuelo, encontraron una nueva misión en la vida: ser los guardianes no oficiales de la memoria de Felipe. Cada año,
En el aniversario de su entierro, organizaban una pequeña ceremonia en el cementerio, donde leían en voz alta los nombres de quienes habían sido víctimas de injusticias y luego los nombres de quienes habían encontrado la fuerza para admitir verdades dolorosas y comenzar el proceso de reparación. Era su forma de honrar no solo a Felipe y a Sebastián, sino a todos los inocentes cuyas vidas habían sido truncadas por la maldad humana, y a todos aquellos que, enfrentando sus demonios personales y colectivos, habían encontrado el valor para romper el ciclo del dolor y el secretismo. Porque en Guanajuato, ciudad de túneles y pasadizos donde la línea entre la vida y la muerte parece especialmente tenue, habían aprendido que algunas historias no terminan con la muerte. Algunas historias, como la de Felipe Calderón, continúan resonando a través de los años, recordándonos que incluso las almas más pequeñas y vulnerables pueden tener un impacto monumental cuando la verdad finalmente sale a la luz. Y cada vez que alguien visita Guanajuato y pregunta sobre el niño de la pequeña tumba bajo el árbol de jacaranda, los locales cuentan la historia no como un cuento de terror, sino como una parábola de justicia, redención y la inquebrantable conexión entre este mundo y lo que pueda existir más allá. Porque Felipe Calderón ya no señala a quienes no llegarán al domingo siguiente. Ahora señala hacia un futuro donde la verdad prevalece sobre el secreto, la justicia sobre la impunidad y el amor sobre el miedo. Un futuro que, gracias a su sacrificio y al valor de quienes se atrevieron a enfrentar la verdad, está un poco más cerca de hacerse realidad en las callejuelas empedradas y las plazas soleadas de Guanajuato. Espero que esta historia les haya dejado esa sensación de inquietud que solo el buen terror psicológico puede provocar. Me encantaría saber qué les pareció y qué emoción predominó mientras la escuchaban. Miedo, intriga o quizás un escalofrío de reconocimiento. Si conocen a alguien que disfruta de historias donde los secretos del pasado regresan para ajustar cuentas o simplemente a ese amigo que aprecia el terror con profundidad psicológica, no duden en compartirles este relato. Les aseguro que las calles de Guanajuato nunca volverán a parecerles iguales. No olviden suscribirse y darle like para que podamos seguir desenterrando estas historias que permanecen ocultas, esperando ser contadas.